Hola, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Amagá. Hoy nos encontramos de nuevo aquí en el Centro del Bienestar del Anciano, un espacio que nos ha facilitado Juan Pablo Laverde para seguir hablando con el maestro Franco. Gracias por seguir y estar conectados siguiendo este programa donde hablamos de historia, donde recordamos todas aquellas cosas que han sucedido y que han pasado alrededor de nuestro parque principal. Y cómo no, también agradecer a todas aquellas personas que este fin de semana nos visitaron en el parque principal, en la fiesta del niño, el libro y la cultura. Un evento que tuvo una gran acogida gracias a toda la comunidad que estuvo allí participando y hablando con nosotros a través de lo que fueron momentos históricos, de lo que se desarrolló, de todas las actividades lúdicas, pedagógicas que tuvimos en el parque. Entonces, don Jairo, bienvenido, buenos días de nuevo y continuamos con este gran programa. Muchas gracias, Giovanni. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de las cámaras de nuestro canal comunitario Amagá TV, el canal de la cultura de nuestro municipio. Usted lo ha dicho, Giovanni, qué evento tan especial, tan particular, porque realmente allí la participación fue muy grande de personajes de Amagá, de personas que entraban por la cultura, e inclusive personajes de otros lugares, porque vimos un grupo de personas que vinieron de Medellín, de Envigado, y participaron y le robaron la sonrisa a los niños y a los adultos, porque realmente fue una tarde de los 2 días. Tan bueno fue el espectáculo y tal, el evento, que San Pedro bajó y ahí estuvo con nosotros, que no tuvo tiempo de abrir las canillas porque no podía caer agüita para que no se dañara el evento. Realmente sí, espectacular, los 2 días, los 3 días, porque yo estuve sábado y domingo, pero me pareció muy bueno, y a usted muchas felicitaciones porque el evento estuvo muy organizado, a Brigitte, a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Administración Municipal. Gracias por regalarle al municipio este evento tan magnífico, tan espectacular, y que realmente yo sé que a muchas personas, en especial a los niños, que es hacia donde debemos enfocarnos, les llegó este evento y muchos quedaron motivados a través de la cultura. Hace 8 días hablábamos de la parte central en lo que se refiere al atrio de la iglesia, y cuando hablábamos del femenino, en ese espacio, en esa casa donde funcionó el femenino, que antes de ser el femenino fue una cestería, allí nació Emiro Castros, que Emiro Castros fue un escritor, un poeta, político, fue cónsul de Colombia en Nueva York, y el próximo año se cumplen 200 años de su natalicio. Él nació el 23 de agosto de 1823, o sea que el próximo año se cumplen 200 años de nacimiento de Emiro Castros, quien murió el 5 de noviembre de 1894. El parque de Amagá lleva su nombre, el parque Emiro Castros, al igual que la biblioteca municipal también lleva su nombre, Biblioteca Municipal Emiro Castros, la que tenemos en la Casa de Cultura. Y siguiendo con el cuento ya en la iglesia, porque no podemos olvidar el primer párroco. El primer párroco llegó a Amagá el 3 de mayo de 1808, el padre José Joaquín Escobar. El padre le tocó abrir los primeros libros parroquiales, y en 1808 se presentó el primer nacimiento, el primer bautizo, y al niño le pusieron el nombre Joaquín Cárdenas Álvarez, en nombre del párroco, que había el primer párroco que llegó a Amagá. Y también se presentó ese mismo año, en 1808, el primer entierro. Juan José Moncada fue el primer difunto que tuvo, o que se registró ahí en los libros parroquiales. Por supuesto que antes había muerto otras personas, pero no se tenía registro de ellas. Entonces, en los libros parroquiales que tenemos en la casa cural, allí figura esa persona que fue el primer fallecido registrado en los libros en la parroquia, Juan José Moncada. En ese mismo año, aprovechamos ese año 1808, hubo una calamidad de hambruna, mucha hambre en toda Antioquia, y emigraron
de los municipios de Medellín, de La Estrella, Envigado, Itagüí, Sabaneta, emigraron muchas personas para nuestro municipio, porque se dieron cuenta que eran las tierras muy fértiles y vinieron a sembrar plátano, yuca, frijol, el pan comer, lo que llamamos el pan comer. Entonces, sí, aquí tenían para subsistir, para producir, poner a producir la tierra para que ellos alimentaran, y seguramente que aquí muchos ya llevaron ese pan comer a venderlos a Medellín y a otras partes. Eso lo comentamos como parte de la historia. Y llegó tanta gente al municipio que es increíble que en 1808 llegamos a tener más de 6.000 habitantes en Amagá, que en este momento hay muchos municipios de Antioquia que no tienen los 6.000 habitantes. Por ejemplo, Ansá es uno de los que tiene menos de 6.000. Creo que Armenia Mantequilla también tiene, y Heliconia también no llegan a 6.000 habitantes. Y en este momento podemos decir que en Amagá hay un corregimiento que tiene el doble de esos habitantes. Ajá. El corregimiento de Minas. Sí. Se dice que en este momento Minas tiene más de 12.000 y va a tener muchos más ahora con la pavimentación de la carretera. Claro. Entonces se va a poblar más. El centro poblado de Minas. No podemos olvidar de ese entonces, antes de continuar con lo que había en el atrio, que en ese entonces habían unos personajes. En estos días me acordaba de un señor que le decíamos el compadre. También le decíamos el casamentero. ¿Por qué razón? Porque era muy amigo de todas las muchachas del pueblo, muy amigo de las peladas y de los muchachos. Y era como el razonero. Él le gustaba mucho sentarse en el femenino, en el atrio o allá en el salón social, ahí enseguida de la casa cural. Y cuando las muchachas se arrimaban a hablar con él, y las muchachas le mandaban saludos a los muchachos y viceversa, los muchachos a las muchachas a través del compadre. Pues le decíamos compadre. Era como el casamentero y era amigo de todo el mundo. Entonces, cuando a alguna muchacha le gustaba mucho que oye muchacho, hablaba con él, decirle que yo lo admiro mucho, alguna cosa. Entonces, ahí ese era como el intermediario. Que hacía los cuartos. Los cuartos, el casamentero, llamémoslo así. Y también, en esa época, había un lustrabotas. Tenía... como decimos vulgarmente, una joroba, tenía en la parte de sí, aquí debajo de la cabeza, y era el caminar agachadito, un lustrabotas muy querido en el pueblo. Lo querían mucho los carniceros, los de las tiendas, los conductores, tanto que cuando él falleció, le hicieron un entierro que se puede comparar como el entierro que le hizo el padre Iván acá, porque el gentío fue tremendo, muchos carros de la flota, los carros particulares lo acompañaron hasta el cementerio. Y le gustaban mucho las vaquerías, que ya en otra oportunidad hablamos de las vaquerías, y realmente ese era otro que le gustaban las vaquerías, y de vez en cuando salía con un poncho ahí a medio torear, cuando él no era muy bravo, porque como él, por su inhabilidad, no podía desplazarse rápido para hacerle desquite al novillo. Eso en cuanto a los personajes del pueblo. Sí. Y ya siguiendo con este espacio acá del salón social, enseguida la casa cural, donde están los trigos. Exacto, aquí tenemos claro que esto ya demolieron esta zona acá, estas dos edificaciones. En el segundo piso tuvimos antes de ser la casa de doña Esther Ortega, era hija, el padrastro era don Arturo Correa, y él era el dueño de esa casa. Se la dejó a ella como herencia, la única heredera, que él no tenía más hijos. Don Arturo Correa era un personaje que ayudaba mucho al padre en el Corpus Christi, en el altar de San Isidro, sí, en los remates, de todo lo que la gente regalaba. Decíamos en otra oportunidad que la gente era muy davidosa, regalaba novillos, vacas, terneros, caballos. Y en donde se organizaba el altar, en la parte baja, en el sótano, estaban las gallinas, los conejos, los patos, todas esas cosas. Y también regalaban racimos, regalaban naranjas, racimos de yucas y muchas cosas. Todo lo que regalaban. Don Arturo Correa, el padrastro de doña Esther Ortega, la que vivió en esta casa hasta hace poco, hasta que la tumbaron. Sí. Él era el que remataba allá en los altares.
Él vivía, mantenía de carriel, sombrero, y de vez en cuando su tabaquito. Y él era el que le llevaba al padre en los remates, era muy dinámico, una persona muy dada al pueblo y colaboraba mucho en esa parte cultural. Sí. Aquí en esta casa de doña Esther Ortega, antes de ser la casa de ella, era la mueblería de Nabor Ramírez. Don Nabor Ramírez, él hacía las cajas fúnebres pues, para los muertos, los ataúdes, hacía pues toda clase de muebles, puertas, ventanas, sillas, juegos de salas, comedor, camas, y también hacía los ataúdes para los muertos. Allí era donde se conseguían cuando moría alguna persona. Después, cuando se fue a vivir Esther Ortega de A, él se pasó frente al teatro. Ahí era la casa de Nabor Ramírez y tenía ahí mismo la carpintería. En el pueblo, saludos a toda la familia de don Nabor Ramírez, son grandes amigos. En el primer piso tuvimos el salón social, que llegó a tener varios dueños. Doña Otilia Múnera, que fue la persona que trajo a nuestro pueblo la moda de los jugos, porque anteriormente el único jugo que tomábamos nosotros era una avena y el ponche. Y cuando llegó doña Otilia, trajo la moda de los jugos del maracuyá, de la hoganábana, todos los que podemos conseguir hoy en día. Ella trajo, porque ya en ese entonces ya habían cambiado la planta de energía, la Policarpa Salabarrieta, que se fundó hace 105 años, en 1917, la Policarpa Salabarrieta, cuyo primer operador fue Bernardo Gómez. Después fue el abuelo de Jairo Sala, el ciclista, Bernardo Sala, fue operador de esa planta de energía. Y en ese entonces, allí en el salón social, ya teníamos buena energía porque ya estábamos trabajando con la planta de la ferrería, entonces ya se podían conectar las licuadoras y ya empezó la gente a consumir el jugo y era algo muy atractivo irse para la heladería a tomar jugo. Entonces allá por lo general usted encontraba las parejas de novios, los amigos, las amigas tomando juguito porque era una sensación aquí en el pueblo, claro. Solamente se veía allá. Después ya se fue multiplicando a otras partes. Y entonces doña Otilia Múnera, después de doña Otilia estuvo don Alfonso Sánchez, dueño también de ese salón social. Después de don Alfonso estuvo don Mario Ochoa. Don Mario Ochoa fue quien que estuvo administrando el teatro, tenía subarrendado el teatro era del municipio. Y don Mario Ochoa pagaba el arriendo del teatro y él era el que traía, él tenía los proyectores, traía las películas cada 8 días. Yo inclusive, modestia aparte, fui el operador de teatro muchos años. Mientras estaba estudiando en el liceo, yo presentaba las películas los sábados y domingos. Y el teatro queda aquí donde está hoy en día la Casa de la Cultura. Ahí era el teatro. Pero don Mario era el dueño, y en esa época, que él era el dueño del salón social, él era también el dueño del teatro. Entonces, en una oportunidad yo recuerdo que me dijo allá en la heladería, un sábado, que el operador que siempre venía los fines de semana a presentar la película, que no podía venir ese sábado, y ni el domingo, que estaba enfermo. Entonces, don Mario me dijo, hombre, ¿qué problema que vamos a tener que ir a Medellín a conseguir un operador del teatro para que venga a presentar la película? Entonces, yo le presento la película. Y no, ¿usted qué hace? Don Mario, es que usted no sabe que yo, como las películas llegaban, son unos rollos, varios rollos, sí. Entonces había que revisarla uno por uno, que no estuviera muy picada para que mientras se proyectaba la película no se reventara y no tuviéramos problemas, porque cada que se reventaba la película todo el mundo empezaba a gritar y a quebrar envases de las carrozas que se vendían ahí en el teatro o darle patadas a las butacas. Eso pasaba casi siempre. Entonces, para evitar eso había que revisar bien la película y cortar donde estuviera mala, empatarla y bueno. Y entonces yo le dije a don Mario que yo siempre que revisaba la película proyectaba 2 o 3 rollos en la pantalla a ver cómo sí. Habían quedado y que yo sabía proyectarla. Entonces ese día empecé como operador del teatro, yo fui, le presenté la película, 5 pesos me pagaba
por cada proyecto de cada película. Sí. La presentaba el domingo por la noche, sábado por la noche a las 7, domingo en matiné a las 3 y otra vez domingo a las 7 de la noche. Ese era el evento que teníamos en ese entonces. Entonces después, ya yo seguí como operador. Después de don Mario, ya estuvo también don Alfonso Álvarez, el papá de Raúl Álvarez. Estuvo mucho tiempo y ahí trabajamos muchos estudiantes. Mientras éramos estudiantes del liceo, trabajamos allá como meseros o barriendo, haciendo mandados. Y hoy en día hay muchos profesionales que estuvieron ahí con nosotros barriendo y trapeando, haciendo mandados. Personas que hicimos parte de esa historia en ese entonces. Enseguida de la heladería Salón Social había una peluquería. Inicialmente hubo la peluquería de don Toño Caro y tenía un hijo que le decían Carolo. Carolo era un personaje en el pueblo, para la fonomímica. Él se disfrazaba y interpretaba canciones de diferentes artistas. Realmente era un personaje en el pueblo y era un evento, casi siempre cuando habían eventos en el kiosco, en el teatro o en el parque, llamaban a Carolo para que tuviera su interpretación ahí. Y entonces, inclusive cuando había en una época, finales del 50 y principios del 60, se presentaban muchos programas, muchos dramas en el teatro. Habían personajes que hacían, les gustaba mucho la dramaturgia y realmente ahí se presentaban e invitaban a Carolo para que hiciera su presentación allá en la fonomímica. Entonces, ese era hijo de Toño Caro, que fue peluquero. Después de Toño Caro, siguió ahí mismo también como peluquero don Antonio Moreno. O sea, le decíamos Toño Moreno. Todos dos Toños, Toño Caro y Toño Moreno. Toño Caro uno y Toño Moreno el otro. Él me motilaba y me afeitaba a mí. Las primeras afeitadas que me tocaba a mí fue con don Toño Moreno. Inclusive él me regañaba porque me decía que te voy a afeitar 2 o 3 pelos que tienes ahí. Y entonces yo le dije, no, pero es que yo no quiero tener los pelos ahí. Y bueno, ahí empecé yo con la afeitada. Después ya uno sigue, ya hoy en día todo el mundo se afeita. Don Jairo, ¿y por qué se llamaba Salón Social? O sea, ¿por qué era la parte donde más se congregaba, la parte social, porque éramos muy poquitos los habitantes en esa época. Estaba hablando de hace 70 años. Sí. Éramos muy poquitos los habitantes, hace 70 años. Realmente eran poquitas las personas y ahí era donde se congregaba, porque en ese entonces habían parasoles en el femenino y aquí en el Salón Social, lo mismo que en el Palatino. Y como ponían muy buena música y el espacio era más grande internamente, más grande que del espacio del femenino, que había más gente, había muy buena música. Y como ya venía desde Doña Otilia la moda de los jugos naturales, entonces era el lugar. Se volvió más social. Se volvió más social. Por ejemplo, mi abuela me decía, hombre, es que es por la social. Ella siempre me decía, o mi mamá también, estamos por la social sentados. Y yo, la social, pero ya tiene otros nombres, ¿cierto? Entonces, ahora que usted cuenta esa historia, es muy bonito saber por qué ellas todavía tienen como ese referente de lo que es el salón social, ¿cierto? O le dicen la social. Entonces, bien, pues, mujeres. Sí, allí, al igual que femenino y el palatino, del cual vamos a hablar enseguida, tenía mesitas, había mesas adentro, mesas pegadas a la pared, o sea, al pie de las puertas del ingreso al salón social, a la heladería, y los parasoles. Y los parasoles en esa época eran mesas plásticas, no, mesas metálicas, y las sillas eran plegables. Eran plegables. Sí, sí. Era un problema porque eran muy utilizadas en las peleas. En esa época había muchas peleas entre conservadores y liberales y cuando no tenían armas lo primero que cogían era la botella y después de la botella, cuando no tenían botella, cogían la silla, la cerraban, porque eran plegables, la cerraban y con esa se daban uno al otro. Y también había otro evento, después de un aguacero, nos tocaba ver, cuando estábamos en el parque de muchachos, nos tocaba ver un aguacero ir ventarrón tremendo. Entonces, los parasoles volaban aquí al centro del parque. Lo mismo que la silla, todo se venía aquí al parque, a pesar de ser metálicas. Sí. Sí, por el viento, el parasol los tiraba hacia abajo, rodaban de la escala del atrio. Bueno, enseguida, entonces, de la peluquería estaba el Palatino. El Palatino era de 2 hermanos, Carlos y Gonzalo, uno que le decían en la abeja, Carlos Rivera, eran de apellido Rivera.
Carlos también trabajó en la Caja Agraria, fue de los primeros personas que trabajaron en la Caja Agraria. Entre ellos está Erasmo Rúa, un saludo muy cordial para Erasmo, que vivió al frente hijo de Erasmo Rúa, que vivían al frente de la Escuela María Auxiliadora. También estaba Elías Gallego, trabajó también en la Caja Agraria, entre los primeros que trabajaron ahí en la Caja Agraria. Y entonces ahí tenía el Palatino, era de esos dos hermanos, de Gonzalo y de Carlos Rivera. Tenían muy buena música, en especial lo del tango. Entonces había mucha gente que le gustaba el tango y allí era donde más frecuentaban para tomarse los traguitos, sobre todo los lunes, porque ahí viene otra moda que teníamos en ese entonces, a mediados del siglo pasado, era que hacíamos el lunes del zapatero. Se le decía el lunes del zapatero porque ese día los carniceros, muchos comerciantes, no bebían ni sábado ni domingo y lo hacían era el lunes. Y había muchas personas los que tenían tiendas que la abrían nuevamente en la mañana y en la tarde cerraban para irse para las cantinas a beber, a tomar traguitos, a escuchar los tangos, la música que les gustaba, sobre todo el Palatino y Cuesta Abajo. Y lo mismo que aquí enseguida, aquí arribita, estaba el Café 5 y 6. Eran muy frecuentados estos espacios para celebrar el lunes del zapatero. Y así le decíamos, no sé por qué le decían el lunes del zapatero, porque también se podía haber dicho el lunes del carnicero o el lunes del tendero o algo así. Sí, decían el lunes del zapatero curioso. Y supuestamente que no podían faltar los zapateros ese día. Eran los primeros que debían de estar ahí, porque se llamaba el lunes del zapatero, eran los primeros que debían de estar ahí celebrando ese día. Bueno, y enseguida del Palatino, otra cosa, el Palatino era un espacio que no solamente era para beber, sino que cuando jugábamos las partidas de baloncesto en el liceo, sí, casi por lo general, el equipo que ganaba, los que ganaban o los que ganábamos, porque yo participé en muchos eventos, en muchos campeonatos de baloncesto en el liceo, era prácticamente el único evento que había en Amagá, y ese era tarde-noche, las partidas. Y entonces, por lo general, llevaban las linternas de la normal, entonces se llenaba porque vivían las muchachas de la normal detrás de la normal. Cuando la gente del pueblo veía que bajan las de la normal para el liceo, para el partido de baloncesto, sí, se iban muchos muchachos que están en el parque para ver a las muchachas y ver la partida de baloncesto. Se llenaba el liceo. Entonces, el equipo que ganaba, después de la partida, sí, nos íbamos para la casa, nos bañábamos, organizamos y nos veníamos y nos sentamos aquí en el Palatino a escuchar música y a tomar gaseosita. El que perdía no. Prácticamente era muy poquito el que salía que perdía, porque eso perdía, no. Nosotros como para celebrar nos salíamos. Bueno, claro. Entonces enseguida del Palatino estaba el Club Bolerías, pero antes de ese Club Bolerías, allí vivió doña Berta Escobar. Muchos años, doña Berta Escobar ocupaba toda esa casa, toda esa esquina. Sí. Pero lo único que no ocupaba era el Palatino, pero digamos que ahí ella tenía muchos hijos. Entre los hijos estaba doña Teresita Montoya. Doña Berta se casó con un señor de apellido Montoya, no me acuerdo el nombre de él, esposa del doctor Vargas, uno de los primeros médicos que tuvo Amagá, y que tenía la farmacia aquí donde está hoy en día la plaza de mercado, el doctor Conrado Vargas. Doña Berta también era la mamá de un personaje del pueblo, de Emilio Loco, le decíamos Emilio Loco, Emilio Montoya, un personaje de Amagá. Después de que ya doña Berta Escobar ya vendió esa propiedad, la dividieron en dos. En la parte interna estaba el Club Bolerías, y en la parte de la esquina, donde hasta hace poco vimos la ferretería de Raúl Álvarez, sí, esa era la distribuidora Purina, que fue de mi gran amigo, para quien va un saludo, si no está viendo a través del internet, está en un centro día en Carmen de Viboral, Mario Montoya, que fue un personaje de Amagá, que escribió el libro
los hijos del pueblo, Mario de J. Montoya. Mario Jesús Montoya, y que fue alcalde de Jardín. Escribió también un libro sobre los alcaldes. Aportó mucho para la cultura del pueblo, y no se me olvida que allí, antes de ser del Club Bolerías, que eso pertenecía a la distribuidora Purina de Mario Montoya, Mario me patrocinó para traer la primera exposición que yo tuve aquí en Amagá. Ahí expuse trabajos de pintura, los primeros cuadros, los primeros bocetos que hice de los pueblos de Antioquia en la década del 70, y fue en unas fiestas de carbón, allí que inclusive vino un gobernador a inaugurar mi exposición, y allí tuve esas pinturas, y también tuve trabajos en cuero, que yo tuve en una época que trabajé mucho el encisado, el mateado en cuero, inclusive yo ya hacía chalecos y muchas cosas en cuero, bolsos. Inclusive vine con la novia de ese entonces, que vino luciendo uno de los chalecos que yo le hice a ella, también hice uno para mí, y lo lucíamos mucho, trabajos en cuero. Allí fue la primera exposición que hice. La segunda exposición fue aquí, cuando tuvo la Casa de la Cultura aquí en el segundo piso de la vivienda. Sí. Bueno, que más adelante vamos a hablar de ese entonces. Que Araceli fue la directora de ese entonces. Ajá. Que esa Casa de la Cultura, que más adelante vamos a hablar de ella, se fundó gracias a doña Elvia Torres. Y después vamos a ver toda la historia sobre eso. Entonces, internamente estaba el Club Bolerías, que era de doña Dolly Sánchez, que va un saludo muy cordial para ella, que a lo mejor está viendo nuestro programa, y su esposo, don Augusto Sánchez, que después fue el notario aquí en Magá, fallecido hace algunos años. Ellos dos administraban ese Club Bolerías, y no solamente teníamos los jugos naturales, sino muchas cosas que se veían en Medellín, ellos lo traían ahí. Y había mucha presentación, todos los fines de semana, había presentaciones artísticas de grupos musicales de Amagá y de otras partes, pero le dan relacionados de Amagá. Había muchas presentaciones de los Jaramillos. En esa época los músicos, Alberto Jaramillo, Nazareno Jaramillo, Gustavo, todos los Jaramillos, e inclusive también podemos mencionar de esa época los músicos Ramón y Sinforiano Arango. Era un dueto de música de boleros, música muy buena de ese entonces. Don Jairo, bueno, este programa es corto, se nos va el tiempo volando, la conversación es muy amena, las historias son maravillosas. Vamos a parar hoy aquí, en esta esquina, para que la próxima semana podamos continuar con este maravilloso programa, hablar de esas historias, de todos esos relatos que aún se viven y que recordamos todos los amagaseños, y que los nuevos estudiantes, los niños que están viendo este programa en familia, todas aquellas personas que nos observan, tengan esos gratos recuerdos de todos estos espacios. Entonces continuamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Muchas gracias, don Jairo, y bien pueda. Sí. Si Dios quiere, en 8 días vamos a hablar ya de la calle de la Flota. Sí. Todo lo que había en esa calle, las casas, quiénes vivían ahí, qué negocios habían. Si Dios quiere, en 8 días. Les agradecemos mucho por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy va a estar, si Dios quiere, de aquí, salgo para la normal, donde vamos a tener una exposición, y vamos a hablar allá con los estudiantes, grupo por grupo, van a estar pasando, vamos a hacer una visita guiada grupo por grupo, y los invitamos para el próximo lunes, todos los lunes a las 10 de la mañana, los invito para que sintonicen la emisora La Voz de Amagá. Ahí vamos a seguir hablando de nuestra historia. Allá tenemos temas muy diferentes al que tenemos acá los jueves. Allá, por estos días, estamos hablando del ferrocarril y de los arrieros. Claro, la arriería, claro, que antes del ferrocarril era todo a lomo de mula. Y ahí inclusive estamos hablando de la arriería cuando estaba centralizada en la hacienda Zanzíbar, que eran 38 mulas y 20 arrieros. Y vamos a hablar también que un arriero se ganaba 70 pesos diarios. Ajá. Perdón, 70 centavos diarios. 70 centavos. Porque era 4 pesos con 90 centavos que se ganaban semanales. Entonces se ganaban semanalmente diarios 70 centavos. Ese era el salario de un... ¿Cuál era el oficio de ellos? Recoger la caña de azúcar para las máquinas de moler, y también llevaban ganado para el Cauca
y eran 3 días, porque hacían 3 estaciones. De todo eso vamos a hablar. Muy interesante. Bueno, invitarlos de nuevo a que entonces los lunes se conecten en la emisora La Voz de Amagá, y también pues continuamos con este maravilloso programa y sigan en sintonía con nosotros. Muchas gracias y un feliz día, don Jairo. Les recuerdo la repetición los lunes de nuestro programa, 12 del día y 6 de la tarde, a través de nuestro canal comunitario Amagá TV. Agradecemos a los técnicos y a nuestro canal comunitario por la presentación de este programa, lo mismo que a Juan Pablo por permitirnos el espacio acá en el asilo. Ajá.